Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto damos una fuerte ofrenda de palmas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza, el imperio, el dominio por los siglos de los siglos, y todo lo que respire. Yo me siento aquí en familia con ustedes y le quiero contar, porque he estado en distintas etapas donde ha estado la congregación. ¿Cuántos estaban en la etapa cuando estuvimos en Santa Ana? Levante así su manita en el primer templo. Muy bien, quiero que se dé un fuerte aplauso por permanecer en su iglesia. ¿Cuántos estuvieron en la etapa que fuimos al segundo nivel? ¿Recuerdan ese templo? A ver, quiero que le demos un fuerte aplauso, porque eso significa que usted es todoterreno, ha aguantado las distintas etapas. ¿Y cuántos ya nos acompañaron acá? ¿Recuerdan cuando tuvimos el jubileo con Pastor Tony ese tiempo? ¿Cuántos estuvieron acá? Se gozaron el Señor. Ese aplauso es para esos guerreros que aman su iglesia y han perseverado. También en esta hora me siento muy contento cuando le damos un aplauso al Señor por el grupo de alabanza, porque han perseverado, porque han seguido, porque han creído en no irse de esta iglesia y perseverar y amar la casa del Señor donde están. Me siento privilegiado en esta nueva etapa, porque Pastor me expresaba el deseo de enseñar una clase para niños, jovencitos, los que se quedaron con muchas ganas. Yo quiero, hermano, aprender mi piano, mi guitarra. ¿Quiénes son? Levante su manita los que quieren sus hijitos aprendan, levante ahí. Gloria al Señor. Y ese grupo especialmente estamos motivando para que se anote con pastora o con pastor para la nueva clase. También se va a hacer en un horario muy especial, que es Pastor sábados noche, ¿verdad? Para que no afectara mucho en lo que es el trabajo. En horarios anteriores, pues algunos ya salían tarde del trabajo, no podían un viernes, y hicimos como una reingeniería buscando a qué hora ya no había actividad, porque especialmente el domingo en la mañana no le toca madrugar, ¿verdad? Ni el domingo en la mañana nuestros niños no van a la escuela. Entonces el sábado en la noche era un horario que era muy accesible, porque pues ya no hay trabajos, no hay escuela. Entonces quiero animarle que se pueda anotar también en esta hora preciosa. Vamos a iniciar alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Chequemos línea de violín antes de entrar a la palabra. Muy bien, chequemos señal de violín, mis amados hermanos, muchas gracias. Chequemos un poquito la señal de pista para ver si estamos ya con nuestro sonido de pista, si podemos iniciar esta hora a adorar con los instrumentos de música y bendecir el nombre del Señor. Perfecto, ya está. Quiero que le demos un aplauso a mis hermanos técnicos. Dios les bendiga. Gracias por hacer esto posible, por la transmisión, los versículos, y que este mensaje de esperanza llegue. Y tú que estás viendo la transmisión, hemos venido a esta casa a adorar al Señor, y quiero animarte que en esta hora tú exaltes al Señor juntamente conmigo. Pista número 1, le damos señal.
hemos venido a adorar a nuestro Dios. Pero la siguiente alabanza, yo voy a hacer los sonidos de la orquesta del cielo y usted va a hacer el sonido del coro de ángeles. ¿Cuántos están listos para que lo hagamos? Ok, pero para hacer ese coro angelical, yo voy a tocar la melodía y cuando yo la toque usted va a empezar a cantar. Porque en la Sinfónica del Cielo, en el libro de Apocalipsis, se une el coro de los redimidos del Señor, que bíblicamente en teología de oración se llaman los 144,000, el coro más grande de toda la historia. Imagínense, hermano, qué lindo se oyen 2, 3 cantores. ¿Cómo se oirán 144,000? Es lo que oye el estruendo de muchas aguas. Pero en esta hora vamos a representar ese coro y voy a tocar la melodía. Yo no le voy a decir cuál es el canto, solo voy a empezar a tocar. Vamos a hacer la prueba. Yo lo empiezo a tocar y usted empieza a cantar. ¿Me ayuda? Porque me contaron que usted canta muy bonito. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que oye es la voz de su corazón. A ver, vamos a ver si esta se la sabe. Esta es la prueba. Ay, muy bien. Es un aplauso, ya dio la primera, muy bien. Vamos a ver la segunda vez. Esta es una melodía hebraica, por ahí le voy a dar una pista. Este es un canto que cuando está en Israel los cantan de todas las naciones y lo invitan aunque usted no lo conozcan y lo empieza a dar vuelta ahí alabando con todos. Es una melodía que no se sabe quién fue el compositor, pero dice que está basada en el Salmo 133, la paz del Señor y la unidad del Señor. A ver, dame la escuchada. Una pista. Voltéese a su vecino, póngale su manita de sí y dígale shalom. Eso significa la paz de Dios sea contigo. De hecho, es el saludo oficial de ellos. Cuando tuvimos la hermosa bendición de estar allá grabando en Israel con hermano Fernel, a mí me sorprendió porque aquí decimos, hi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero ¿sabe qué dicen cuando lo miran a usted? Le dicen shalom, es la paz de Dios. Y esa palabra en hebreo, Evenu Shalom, diga conmigo, Evenu Shalom. Bueno, no es que vaya al salón, no, Evenu Shalom significa que la paz de Dios esté contigo. Ya le di una pista. Evenu Shalom. Muy bien. Ahora vamos a ver otra más, porque cuando va a iniciar el concierto usted va a cantar. Ahora la siguiente, a ver si la oí. Dice así. Dos Gs. Y ahora vamos a ver una más. A ver si ha escuchado esta. Porque con esta ya iniciamos el concierto y todo este medley instrumental precioso. Ay, qué lindo canta usted. Dele un aplauso a ese coro precioso de la iglesia La Voz del Pueblo. Ok, estamos listos. Con esas palmas. Ponerse de pie y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. El cojo saltará con el arpa danzará, porque él es.
¿Cuántos tienen un grito de júbilo al Rey? Y a su nombre, a su gloria, más gloria. Démosle fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de entrar a la palabra del Señor, ¿cuántos anhelamos la palabra del Señor? El mensaje ya inició, porque cuando usted y yo adoramos al Señor tenemos que tener fe que algo va a pasar. La palabra de Dios dice que Él habita en la alabanza de su pueblo, y hemos venido a buscarle en adoración este domingo. Amada, el Señor le dice: yo te busco. A eso hemos venido. Yo te busco con fuego en tu corazón, con fuego te anhelamos, Señor. Mi corazón, la voz del pueblo te busca y pone los planes 2026 en tu presencia. Yo te busco. A eso hemos venido. Recibe nuestra adoración. Recibe. Adora. Te anhelamos, Rey de Reyes.
que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser, Señor, más que a mi ser. Aplaudámosle al Rey de Reyes en gratitud. Qué linda es tu presencia, Señor. Y en este ambiente precioso vamos a entrar a la palabra del Señor. Yo soy maestro y a mí me gusta sentirme cerca de las personas. ¿Sabe por qué? Porque como maestro puede tomar su lugar. Me toca colocarle los dedos a las personas, explicarle dónde va la nota, dónde presionar, dónde soplar. Y le quiero pedir permiso, ¿me permite, pastor, bajarme aquí para poder compartir? Muchas gracias en esta hora preciosa para compartir la palabra del Señor. También queremos motivar a todos los que desean aprender. Vamos a ver, ¿a quiénes les gustaría aprender violín? ¿A alguien le gustó el sonido del violín? Porque también enseñamos todos los demás instrumentos. Al principio le cuento que el violín suena como que le está masticando la cola a un gato. ¿Usted se ha gozado ver cuando Alan ha tocado su violín? ¿Quiere que le ponga un video de cuando empezó? Cuando iniciamos un instrumento, no nos suena nada bonito, hermano. Le soy sincero, ¿verdad? Los 3 primeros meses está uno sacándole el sonido y no le sale, no le sale, no le sale y no le sale. Pero en ese perseverar, en esa fe para empezar a tocar las primeras notas musicales, usted empieza a ver una transformación. En el arte de la enseñanza hay un proverbio, un refrán antiguo que dice: la práctica hace al maestro. Cuando usted ejercita el don que se le ha dado, el regalo que se ha dado, empieza a producir fruto. Y el mensaje de esta tarde preciosa le hemos titulado Fe para adorar. Quisiera que vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11, del verso 21 al 24. Como comunidad hispana, como pueblo hispano acá en esta nación, vaya si no hemos sido sensibles. Todo lo que ha pasado este año, ¿qué año el que hemos pasado, mis hermanos? Ha sido un año profético bastante tumultuoso en medio de todo lo que está ocurriendo. Ustedes son una iglesia misionera, una iglesia de oración. Quiero también felicitarles, tienen 2 excelentes pastores. Denme un aplauso. ¿Cómo han aguantado, mis amados hermanos? Por amor al Señor y a la obra. Déjeme contarle que hay veces que me pongo a ver a mis alumnos si han continuado, cómo van, y yo me gozo cuando oigo a Pastor Edwin predicar. Es un tremendo exégeta de la palabra del Señor. Le conecta cada punto del mensaje. Y algo de lo que yo he disfrutado, donde el Señor nos ha tenido sirviendo, es oír a los de repente un domingo, voy a oírlos cómo están al final. Y quiero que le demos un aplauso a los pastores que tiene. Los bendecimos, los fortalecemos. Adelante en el Señor, que ahora más que nunca nuestra ciudad, nuestro estado necesita pastores que amen la presencia, la palabra y las almas del Señor. Y en esta tarde preciosa quiero que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 11. A este capítulo le llaman el decálogo de la fe. Lo hemos leído muchas veces, pero en esta tarde vamos a leerlo con un enfoque de adoración, en un enfoque de adorar, exaltar, agradecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si mis hermanos de casualidad lo tienen, media lo logran poner en la pantalla. Hebreos capítulo 11, del verso 21 en adelante. Si no, comparta con un hermano o hermana que lo tenga al lado. Dice así la palabra del Señor, y quiero pedirle que lo podamos leer todos juntos a una sola voz. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Verso 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos.
Verso 23, todos juntos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Verso 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Oremos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que nuestros corazones sean llenos de fe. A escasas 10 semanas de entrar a un nuevo año, yo bendigo tu iglesia, la voz del pueblo. Bendigo a cada hermano y hermana que ha perseverado. Bendigo a aquellos que están oyendo la transmisión. Bendigo a aquellos que se han conectado de México, de Guatemala, de El Salvador, de otros estados. Que esta palabra traiga fe, traiga ánimo, traiga esperanza a los huesos secos de la casa de Israel. En el nombre de Jesús, quiero pedirle que alce sus manos y vamos a bendecir los planes de la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por ese calendario, por esa agenda, por cada reunión del 2026. En el nombre de Jesús, tu iglesia amada, reconocemos, Señor, que estamos en los postreros días. Reconocemos, Señor, que te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Quiero pedirte, Señor, que avives el fuego del don tuyo que está en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, tu llama preciosa, como lo cantábamos en esta tarde, en esta noche, hay una llama que arde en mí. En el nombre de Jesús, yo bendigo a los ministerios aquí representados. Damas, caballeros, niños, jóvenes, alabanza, servidores, talento, todo lo que incluye esta comunidad preciosa de fe. Y en el nombre de Jesús, danos la fe para continuar, danos la fe para adorar en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. ¿Por qué necesitamos fe para adorar a Dios? Porque quiero contarle que a Dios usted no lo mira, pero lo siente. Quiero contarle que en nuestros países, a ver, ¿quiénes vinieron de México? Levante su manita. Sí, de Guatemala. Yo voy a contar algo así entre nos. Fíjese, hermano, que mi familia se convirtió al Señor de una familia católica. Le voy a contar, le voy a hablar así, al hueso, como decía. Y fíjese, mi hermano, que la primera que se convirtió pues fue mi mamá, en medio de la necesidad. Porque ¿cuánto nos hemos acercado al Señor por una necesidad? Si vaya, si no lo acerca al Señor una necesidad. Entonces, en medio de una necesidad de salud, mi madre se acercó al Señor, convenció a mi papá y así fue como llegamos a la iglesia del Señor. Ya cuando, bendito sea el Señor, yo ya tenía uso de razón, ya empezaba a ver las primeras clases de escuela dominical. Pero fíjense que las tías, la familia de nosotros, pues ellos seguían en la misma religión. Incluso hasta tenían en su casa unos santos, hermano, que así que de santos no tenían nada. Fíjese, hermano, que cuando eran, pues yo le digo, las actividades familiares, que era una quinceañera, una boda, y que nuestra familia vivía en otra ciudad, teníamos que ir nosotros. Y fíjese que de niños nos dejaban a dormir en la sala de la casa y tenían su ídolo así grandotón, hermano, que yo parecía que era yo pensaba que era el Chucky. Yo no podía dormir, ni yo y mi hermano nos tapábamos así de niños entre 7 y 9 años. Yo ya sentía que el muñecón que le llamaban el San Antonio y tenía otro que le llamaban el San Francisco, yo sentía que iba a dar vuelta en la cabeza, le iba a dar así en la noche. Pero sabe que las tías después ya se convirtieron al Señor, pero ellas no habían recibido la fe para adorar al Dios verdadero. Porque déjeme contarle, desde que amanecía el día se iban, persinaban y eran súper devotas. ¿Sabe cómo entraban a la iglesia? Yo decía, ¿cómo no les duelen las piernas? ¿Verdad? Le intento que lo haga mejor, cuando ore en casa y si pone una alfombrita o algo para gloria a Dios. Pero yo no sé cómo le hacían. Pero déjeme contarle que al Dios que usted y yo adoramos no es porque usted lo mire en una imagen, no es porque lo mire físicamente, sino es cuando usted empieza a adorar al Señor
como lo que hicimos esta tarde, yo te busco con fuego en mi corazón. Usted empieza a sentir algo en su corazón, empieza a sentir algo que quiere alzar sus manos, empieza a sentir un calor, empieza a sentir la paz, aun cuando esté en medio de la adversidad en casa y usted empieza a adorar al Señor. Usted no se siente solo. ¿Sabe por qué? Porque la casa del Señor es la adoración de tu corazón. Y esto lo vamos a entender a la luz de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos enseña que nuestro Dios, Él habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Cómo así? Él habita en la adoración de su pueblo. ¿Quiere usted tener una atmósfera preciosa en casa? Empiece a adorar al Señor. ¿Quiere usted sentir una semana llena de bendición? Cuando vaya en el carro, ponga alabanzas y empiece a cantarle al Señor. Quiero que me acompañe conmigo al libro de Salmos, capítulo 22, al verso número 3. Estoy usando la versión Reina Valera del 60. Y lo vamos a leer a una sola voz, para que sepa que cuando usted esté en medio de una adversidad, en medio de una tribulación, en medio de la prueba, lo primero que usted y yo tenemos que empezar a ver es que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y lo primero que el enemigo quiere quitar de la iglesia es la alabanza. Lo primero que el enemigo quiere quitar de tu boca es el cántico de gratitud. ¿Sabe por qué? Porque en esa alabanza hay gozo, hay bendición. Y lo vamos a leer a una sola voz. Gracias por las que trajeron mi tecito, Dios los bendiga. Leámoslo en voz alta. Salmo 22, 3. Pero tú eres santo. ¿Cómo es nuestro Dios? Santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces es bíblico alabar al Señor. Hay un libro que son puros cantos, el libro de los Salmos, y está a la mitad de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos exhorta constantemente a adorar al Señor, porque sabe que cuando usted y yo adoramos al Señor en fe, cosas naturales empiezan a pasar. Dice un canto muy precioso que se cantaba, de esos cantos de avivamiento. Yo recuerdo cómo se cantaba de fuerte y hermoso en la iglesia. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Ahora vamos a ver esta escena. Quiero que me acompañe conmigo al libro de Hechos, capítulo 16. Porque cuando los hermanos que estaban acá empezaron a cantar al Señor, era el momento tal vez menos indicado para cantar. Porque déjeme contarle, cuando las cosas van bien, usted quiere venir al culto. Cuando la chequera está full con el pago del mes y horas extras, usted dice: Jehová Jireh, Jehová Jireh. Cuando usted está bien sanito y fuerte, dice: el Señor es mi sanador. Pero diga así cuando la cuenta está overdraft. Diga: Señor es mi sanador cuando estoy en medio de una enfermedad. Pero hoy vamos a aprender que la iglesia adoradora de los postreros días, en fe, lo primero que vamos a hacer en medio de la adversidad va a ser adorar. Quiero que me acompañe. Hechos capítulo 16, del 16 en adelante. Y esto lo vamos a hacer de una manera muy participativa. A partir de acá lo vamos a leer verso por verso para sacarle la exégesis a cada versículo. Verso 16, leámoslo todos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. En este contexto la palabra me dice que Pablo y Silas, ellos no iban a hacer nada malo. ¿A dónde iban? A la oración, ya me lo, porque lo quiero llevar en el contexto que muchas veces la adversidad le va a pegar cuando usted esté buscando más al Señor. Y usted va a decir: ¿por qué me pegó esto a mí?
¿Por qué me pegó esta adversidad? ¿Por qué me pasó a esto? Y lo vamos a escudriñar a la luz de la palabra del Señor. Ahora en el verso número 17 dice: esta, refiriéndose a la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora déjeme contarle, no todo el que dice o presagia que es la persona está en el camino del Señor. Porque déjeme contarle, usted puede ir al downtown de Los Ángeles, puede ir al MacArthur, y ahí van a haber muchos que le van a profetizar el 2026. Y se lo van a profetizar acertadamente, pero del lado de la oscuridad. Por eso es que tenemos que tener discernimiento también. Por eso, especialmente este año tuvimos la hermosa bendición de estar predicando en Argentina. Les agradecemos, muchos estuvieron al pendiente, algunos, y estuvimos compartiendo en varias iglesias, porque también esta temporada ha habido un desborde profético, pero también déjeme contarle que ha habido un mover profético que no está alineado a la palabra del Señor. Que si viene alguien y le dice: yo te digo, hermana, te vas de la iglesia y te vas a ir mañana, usted le va a decir: reprendo. Si viene alguien y le quiere decir: tú vas a tener que hacer un negocio, pero este negocio va a ser un negocio turbio, usted le va a decir: reprendo en el nombre de Jesús. Porque déjeme contarle que ha habido, así como un mover profético genuino, ha habido un mover profético que solo lo que está buscando es la prosperidad financiera de las personas. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Ahora déjeme contarle, la palabra del Señor dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces la primera prosperidad, la primera fructificación tiene que venir en las finanzas o en el alma. En el alma. Tiene que venir en un cambio en el corazón o solo en un cambio en los ingresos. En el corazón, exactamente. Y compartíamos esta palabra del Señor. También había un mover que hacía, llegan a aplicar la iglesia y se llevaban a las personas. Yo les contaba a los hermanos: mi hermano, yo soy dichoso, le doy gracias al Señor, porque a lo largo de todos estos años ustedes nos han conocido en la misma iglesia. Seguimos perseverando en la misma iglesia, con mi misma esposa, con mis mismos hijos, mi mismo número de teléfono y mi mismo, permaneciendo en el camino. Muchas veces usted va a permanecer en el camino y van a venir las mayores pruebas y adversidades. Y ahora vamos a ver lo que dice el verso 18. Y esto hacía esta muchacha muchos días, desagradando a Pablo, y este se volvió y dijo al espíritu, el espíritu inmundo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. A esto le llamo discernimiento. En el principio de año, ¿cuántos recuerdan cuando fueron los incendios de California? Miren, hermanos, miren, hermano, nosotros tuvimos que ir a hacer un live, creo que algunos lo vieron con mi esposa. Subimos a la parte más alta de Hollywood a orar, interceder, porque estaban llenas las redes sociales de imágenes de inteligencia artificial que se estaba incendiando toda la ciudad. Mira, hermano, no faltaba decir: ya fue el juicio, ya solo nos faltaba el Armagedón, que la iglesia de Los Ángeles era la iglesia más pervertida, más inmunda, que era el cementerio de los pastores. Y con mi esposa yo fui arriba a decir: momento, aquí en el sur de California hay iglesias que aman al Señor. Aquí hay un pueblo que adora al Señor. Aquí hay un pueblo que cree en Cristo y en su poder. Y esta leve tribulación va a pasar, mis hermanos, porque en medio de las tribulaciones usted y yo tenemos que agarrarnos de la mano del Señor y levantar la oración y la intercesión. Esta temporada va a haber un montón de inteligencia artificial que va a querer ocupar el lugar de la palabra del Señor, y usted tiene que tener el discernimiento para usar el botón blocking de su teléfono, o si no, mejor de eso, no ver y leer la palabra del Señor. Y ahora mire lo que dice acá la palabra del Señor, verso 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Lo que pasaba con esta muchacha, ella le pagaban a sus amos para que les adivinara el futuro. Era una carta para que le decían: ¿qué dicen las cartas? Y le pagaban dinero. Pero como se salió el demonio que tenía, los reprendió Pablo. Ahora mire lo que pasó. Y los presentaron, dice la palabra del Señor, verso 20: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ellos no estaban alborotando la ciudad. ¿A dónde iba Pablo y Silas? A la oración. Primera mentira. Número 2: y enseñan costumbres
que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, ahora yo le voy a decir injustamente, porque déjenme contarles, ellos iban a orar y simplemente lo que hicieron, ¿sabe qué hicieron con la muchacha? La liberaron, y por haberla liberado, esto se les acabó su ganancia de dinero y los acusaron injustamente. Los azotaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Ay, hermano, qué injusticia. Imagínese qué sentiría usted que dijeran un domingo: se llevaron al pastor Edwin y al pastor Quique a la cárcel de Santa Ana y los tienen en el área de máxima seguridad. ¿Qué diría usted? Santo cielo, ahí los llevaron, tanto que un cepo era para que no se movieran. Los trataron como criminales peligrosos. Muchas veces tú vas a estar haciendo lo correcto delante del Señor y prepárese, va a venir difamación. Usted va a estar haciendo lo correcto, va a estar caminando como el Señor quiere, va a venir acusación falsa. Pero la manera que usted y yo vamos a reaccionar es como la palabra del Señor nos enseña. Por eso necesitamos fe para adorar. Verso número 25. Pero a medianoche, ¿qué era lo que estaban haciendo Pablo y Silas? Acompáñeme. Orando, pero aparte de orar dice algo: cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Por eso fue que hoy empezamos a cantar: yo te busco, yo te con fuego en mi corazón, te anhelo, para que saliera el cántico de su corazón. Ahora mire, como el cántico era fuerte, dice que los presos de la cárcel los escuchaban. Entonces, cuando usted va a empezar a cantar, usted lo va a hacer con ganas, lo va a hacer con amor, lo va a hacer con dedicación. Ahora quiero pedirle que me acompañe. Estamos ahí ese verso 25, pero ahora dice algo el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí tenemos una enseñanza preciosa, especialmente cuando llega adversidad. La naturaleza humana es empezar a quejarnos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me pasó esto a mí, Señor? Si yo te he perseverado, he sido tu hija, he sido tu hijo. ¿Por qué me llegó esta enfermedad? ¿Por qué pasó esto en la familia? ¿Por qué pasó esto en las finanzas? Cuando venga la adversidad, ¿qué es lo que va a empezar a hacer usted? Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. ¿Quiere usted provocar lo sobrenatural del Señor? Va a tener que empezar a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en esta escena empezaron a cantar y viene un gran terremoto. Se abrieron las puertas de la cárcel. Verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La adoración trajo lo sobrenatural del Señor, trajo la liberación, pero la adoración también trajo conversión. Porque miren, el alma que vio el poder de Dios obrar ahí, automáticamente dijo: Dios está con ellos. Ahora quiero que me acompañe al libro de Primera de Samuel. Vamos a ver otra escena donde con fe adoró esta mujer preciosa y el Señor respondió su oración.
En el libro de Samuel capítulo 1 me describe la escena de Ana. Hemos oído de Ana, una mujer preciosa, pero esta mujer era estéril, no daba fruto. Tanto que cuando ella fue al templo a orar, el sacerdote Elí la juzgó mal. Primera de Samuel capítulo 1 verso número 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, no pasará navaja en su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se oían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. ¿Qué significa? El sacerdote pensó que ella lo que había sido, había tomado mucho vino, mucho licor. Pero ella le respondió y le dijo: mi señor sacerdote, no tenga a su sierva por una mujer impía. Lo que pasa que yo, por la multitud de mis congojas, eso significado también es tristezas, por la multitud de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz. Ahora, si bien es cierto en los versículos anteriores, desde el versículo 9, 10, 11, 12, me describe una escena que Ana estaba orando. Pero ahora aquí el 19 me da la clave de la respuesta que tuvo Ana. Leámoslo en voz alta. Primera de Samuel 1:19. Y levantándose de mañana, ¿qué hicieron? Adorar. La adoración tiene el elemento de gratitud, tiene el elemento de agradecer, tiene el elemento de reconocer. Muchas veces pensamos que adoración es los instrumentos de música. Eso es parte de la expresión por medio de los instrumentos. Pero la adoración es la expresión de un corazón que reconoce la presencia de Dios y que en medio de todo tiempo y de toda adversidad le va a dar gracias por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará. ¡Wow! ¡Qué significado más precioso de la adoración! Entonces usted puede decir: profe, yo puedo ser un adorador si no tengo un instrumento de música. Aquí hay dos tremendos ejemplos. Yo no veo que Ana tuviera un instrumento de música. No le estoy diciendo que no podamos usar los instrumentos. Los instrumentos son una hermosa bendición, se profetiza con ellos. Pero si no hay instrumento de música, Pablo y Silas, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que abrir su arpa de su garganta. Porque déjeme contarle que en sus cuerdas vocales usted tiene un arpa. Una ecografía o radiografía de nuestras cuerdas vocales es como que fuera un arpa. Las cuerdas, entre más delgaditas son, el sonido es más agudo. Por eso es que las niñas o nuestras hermanas, el timbre de su voz es más agudo. Sus cuerdas son más delgaditas, el sonido es más agudo. El de los varones es más grave. Digan los varones así con voz de locutor: gloria a Dios. Porque sus... Ahora digan las hermanas con esa voz gritando fuerte: aleluya. A ver, los varones: gloria a Jesús. Las hermanas: gloria a Jesús. Naturalmente, ajá. Entonces lo que le quise poner es que hay una cuerda vocal. Ahora voy a hacer otro ejemplo para que usted la reconozca. Por ejemplo, si cantamos la alabanza, los varones: aleluya conmigo, aleluya. Los varones: bien. Ahora oigan las hermanas naturalmente: aleluya. Su timbre es distinto naturalmente. Pero déjeme contarle: ¿usted tenía un piano, una guitarra, una batería ahorita? Dios lo crió con un arpa para adorarle. ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Pero esa arpa, para que se pueda activar, tienes que abrir tus labios. Y ahora miramos esto. Cuando Ana se levantó de mañana, y aquí dice adoraron,
No dice adoró, adoraron con su esposo. Esto me habla de la adoración en familia, delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa. Y Jehová se acordó de él. Verso 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo. Ahora le pregunto, ¿la petición de Ana se recibió en la amargura o en la adoración? Pablo y Silas, ¿dónde recibieron la respuesta? Cantando himnos al Señor. Ahora usted ha tenido esta llave preciosa que bíblicamente se llama la llave de David. Es por eso que David se hizo muy amado delante del Señor, porque aún en medio de las pruebas, David reconocía la grandeza, la misericordia, la bondad del Señor. Quiero que me acompañe al Salmo número 40. Dicen los estudiosos de música hebraica que cada salmo tenía una tonada. Haga de cuenta, cada salmo era un himno con notas musicales. Pero en el Salmo 40 dice David: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahí está tu oración. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, porque la fe no niega donde usted está, pero la fe reconoce el poder de Dios que puede obrar en medio de las adversidades. Y ahora mire lo que dice: puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira los soberbios de los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Los salmos llevan un encabezado de oración, pero lleva un contexto de alabanza y adoración. Yo te pregunto, ¿cuál va a ser tu próximo salmo? Voy a ponerle un ejemplo. Aquí no tenemos las notas musicales de esto. Es una clase de composición de música. Yo le diría, por ejemplo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Qué le estoy poniendo? Le estoy poniendo música a un salmo. Cuando usted esté en medio de la adversidad, Padre, sé Señor, que tal vez me duele mis piernas, es un ejemplo que le estoy dando, esta situación que pasé o esta adversidad, Señor, que pasó en el trabajo, pero yo vengo a decir que tú eres Yahweh, Rafa, Elohim, porque la adoración cambia la atmósfera. La adoración produce fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Ya voy avanzando, deme 10 minutos para terminar, porque sé que el día de mañana hay que madrugar. ¿Cuánto les toca madrugar? Levante. ¿Quién le toca levantar a las 5 de la mañana? ¿A alguien le toca a las 4? ¿A alguien le toca a las 6? A las 6, ok. Hemos estado aprendiendo algo en esta tarde. Necesitamos fe para adorar. Pero ahora vamos con otro ingrediente activo. Ok, número 1, ya vemos que Jacob adoró, fue el principio del mensaje. Ahora miramos que él adoró, dice, apoyado sobre el extremo de su bordón. Me estaba diciendo que el hermano Jacob ya era anciano, necesitaba un bordón para poder caminar. No dice que Jacob adoró saltando, ¿verdad? No, con su bordón. ¿Qué quiero decirle? Hasta el último instante que esté usted y yo sobre la faz de la tierra, tenemos que adorar al Señor, porque bíblicamente dice: todo lo que respire. Entonces, si usted respira, ¿qué tiene que hacer? ¿Y por qué, Señor? Porque pues cuando estoy en adversidad ya no me dan ganas de cantar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo escogió a usted y a mí antes de la fundación del mundo para adorarle. Quiero que me acompañe al libro de Efesios. En eso, en teología de adoración, le llamamos predestinados para adorarle. O sea, quiere decir que cuando Dios nos creó, antes de que estuviera el mundo, Él ya había pensado en ti. Él había pensado: voy a pensar en mis hijos, en la voz del pueblo, voy a pensar en Silvano, voy a pensar en Benjamín, voy a pensar
voy a pensar en mi hijo Edwin, voy a pensar en mi hija Ixel, voy a pensar en sus... Él ya estaba pensando en nosotros. Mira, hermano, qué Dios más grande, que en el corazón de Él ya estábamos nosotros. Y ahora vamos a leerlo, a ver si es cierto. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo número 1, del verso número 3 al verso número 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde inició la bendición? ¿Inició en la tierra o allá arriba? Allá arriba, eso se llama propósito eterno. Según nos escogió en Él en el año 2024. No, nos escogió cuando el profe Quique estaba en Guatemala, cuando Pastor Edwin estaba en México. Esto está profundo, mis hermanos. ¿Dónde? Por eso es que usted está aquí en esta hora, porque en tu espíritu había algo. Yo tengo que buscar al Señor, yo necesito arreglarme, necesito ir en el camino del Señor. Ahora le pregunto, ¿cuántos conocieron al Señor aquí en Estados Unidos? Levante su manita. Ahora usted entiende el propósito, porque el Señor lo trajo a Estados Unidos. Y me gozo de ver a muchos de ustedes que el Señor nos ha guardado en medio de toda esta tormenta migratoria, hermano santo cielo. Ya no daban ni ganas de ver las noticias. Yo tenía muchos alumnos míos en Car Wash. Dios santo, hermano. Después se tenían que estar haciendo ofrendas de colecta para poderlos sacar confianza. Le estoy hablando la verdad al pueblo hispano. Pero déjeme contarle, voltéese a su vecino y dígale: me gozo de verte acá. Aún el Señor tiene propósito que estemos acá. Aún el Señor tiene propósito que estemos acá. Por eso el Padre nos ha guardado. ¿Cuánto le damos un aplauso al Padre, que desde antes de la fundación del mundo te había guardado? Ahora mire lo que dice, qué lindo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Porque todos estos sacudiones que hay, ¿para qué es? Para que seamos santos y sin mancha. Te animo que nos consagremos, que busquemos, que vengamos a la oración, que adoremos, que este año, ¿cuánto nos proponemos en este nuevo año que está a la puerta? Santificarnos, amén. ¿Cuánto nos proponemos cambiar nuestro carácter ante el Señor? ¿Cuánto nos proponemos rendir áreas de nuestra vida? Amén. ¿Cuánto nos proponemos apoyar la obra del Señor? ¿Cuántos vamos a orar por nuestros hermanos que están en misiones? Dios les bendiga y los guarde poderosamente, en su mano los guarde. Estuvimos el año pasado en México, nación preciosa, bendita. México se está encendiendo en el poder del Espíritu Santo como nunca antes, mi hermano. Y quiero contarle, ya casi para terminar, verso número 5. En amor, habiéndonos predestinado. Esta palabra predestinado, Él hizo un destino para ti. Hay propósito para tu vida. Hay esperanza para tu vida. Hay nuevos planes para tu vida. Si bien es cierto, pasaste cosas adversas, pero déjame contarle, eso fue parte del camino para llegar a tu destino. El dolor que pasó, la adversidad que pasó, fue parte de ese aprendizaje para que su destino glorioso en el Señor pueda florecer en Él. ¿Cuánto le damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Usted está destinado para ser adoptado, hijo suyo, según el puro afecto de su voluntad. Y con esto cerramos el mensaje. Léalo conmigo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿qué significa esto? Dios mío, gracias por poner fe para adorarte, porque no te miro, pero te siento. He podido ver la adversidad, la enfermedad, la escasez, todo lo que he pasado, pero eso no me va a alejar de tu mano. Señor, en medio de la adversidad he aprendido a adorarte, he aprendido a agradecer, he aprendido que tú eres un Dios vivo y he aprendido a darte la gloria. Primera de Timoteo 1:17. Y si me dan señal del piano, y quiero pedirle al grupo de oración que pueda venir conmigo para esta parte final. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
Al único y sabio Dios sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tu iglesia preciosa te ha dado gracias. Tu iglesia preciosa, Señor, se ha presentado este domingo. Bendigo en esta hora a mis hermanos y hermanas que van a tomar el aprendizaje de flauta, de violín, de la guitarra, del piano, los instrumentos que no tenemos. Te doy gracias, Señor, por el grupo precioso que ha perseverado, que en medio de las adversidades han continuado firmes en esta casa. Pero en esta hora quiero pedirte, Señor, para terminar este tiempo glorioso, Señor, que tu presencia maravillosa fluya en medio de nosotros. Empiece a adorar al Señor, porque adorar es agradecer. Dígale: Señor, yo te agradezco. Yo te agradezco, Señor, con todo mi corazón. Yo te agradezco, Señor, por tu misericordia. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Empiece a adorarle y dele las gracias. Gracias por todo lo que has hecho en este 2026. Algo está cayendo aquí. Bueno, gracias por haber estado acá y quedarte hasta el final de escuchar esta palabra, que espero que haya sido de edificación para tu vida. También hemos estado orando mucho para que toda esta palabra haya transformado y esté transformando tu vida. Gracias por haberte quedado acá y apoyarnos a través de esta plataforma. Dios te bendiga y dale like. Bendiciones.